Bueno, como les venía diciendo, para nosotros es muy importante conversar sobre la historia clínica, máxime ahora que estamos en esta etapa de discusión de un proyecto de ley de reforma al sistema de salud y que no sabemos qué va a pasar si desaparecen las EPS, quién va a hacerse cargo de nuestra atención en salud. Entonces nos parece muy relevante que cada uno de nosotros tenga organizado su expediente, su historia clínica, tenga la carpeta lo más completo posible, y por eso hoy les quiero hablar sobre la importancia de la historia clínica. Voy a compartir pantalla y ustedes por favor me dicen si la están viendo correctamente. Sí, señora. Bueno, entonces, preparadas. Vamos a hablar de la importancia de la historia clínica en el paciente oncológico, principalmente. Y lo primero sería decir, bueno, ¿qué es la historia clínica? La historia clínica realmente es un documento básico, indispensable y necesario cuando uno hace un proceso de atención en salud. Y es colocamos aquí como un arma fundamental para el diagnóstico de las enfermedades. Los médicos nos apoyamos en la historia clínica para poder plasmar allí todo lo que encontramos con el paciente, todo lo que conversamos con él. Hay una normatividad en Colombia que habla sobre la historia clínica. Esa es la resolución 1995 del 1999. Y ahí define la historia clínica como un documento privado. Privado quiere decir que para poder acceder al contenido de esa historia clínica se requieren unas autorizaciones especiales. Que es obligatorio quiere decir que todos los actos médicos, cada vez que se vaya a una consulta, es indispensable que el profesional de la salud registre lo que encontró, lo que hizo en esa historia clínica. Que es sometido a reserva, quiere decir que toda la información que está allí contenida es reservada. Ya habíamos dicho, es privado, entonces no puede ser conocido por cualquiera sin la autorización del paciente. Em, lo que uno le cuenta al médico se lo cuenta como un secreto de confesión. Muchas veces uno no quiere que esa información pues sea conocida por su familia, por sus compañeros de trabajo, en fin. Entonces, a los médicos cuando nos graduamos y juramos el juramento hipocrático, juramos conservar esa confidencialidad. Y todo lo que se dice en la consulta médica está protegido en confidencialidad. En esa historia clínica se deben registrar cronológicamente, quiere decir en orden cronológico, en orden de tiempo. Uno crea una historia clínica cuando un bebé nace, empieza su historia clínica y de ahí en adelante va agregando información en la medida en que va pasando el tiempo, hasta cuando el paciente fallece. Ahí se deben registrar los actos médicos y todos los procedimientos que sean ejecutados por el equipo de salud que intervienen en la atención. Y dicho documento, me refiero a la historia clínica, únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. Entonces, es un documento muy, muy importante del cual los colombianos tenemos copia en nuestra casa. Ahorita vamos a ver quién es el que custodia la historia clínica. Nosotros en Colombia aún no tenemos una historia clínica unificada que esté en la nube, que puedan entrar muchos médicos a consultarla. Todavía no la tenemos. Esa es una de las cosas que se supone que va a pasar en los próximos años. Tenemos historias clínicas fraccionadas, una partecita en cada lugar donde nos atienden, pero la propuesta es que cada uno de nosotros sí tenga su historia clínica. Por eso, cada vez que nos atienden, nosotros pedimos que nos entreguen la evolución, que nos entreguen lo que pasó en la consulta y tenerlo pues guardado. Decía en la definición
que la historia clínica es donde se refleja el estado de salud de la persona, del individuo, del usuario. Y a veces creemos que el estado de salud es únicamente la salud física. Y aquí en esta diapositiva vemos que son muchas las dimensiones humanas. Entonces, ahí en esa historia clínica se deben registrar datos que tienen que ver no solamente con las condiciones somáticas, con lo que nosotros sentimos, el dolor, la hinchazón, etcétera, sino también ahí se registra cómo el médico encuentra a esa persona desde el punto de vista de todas sus dimensiones, desde su dimensión cognitiva, quiere decir la capacidad que esa persona tiene para crear nuevos conceptos, desde cómo se comunica, si se le facilita o no, lo que esa persona piensa respecto a la espiritualidad, las preguntas de cómo está su entorno sociocultural, el dónde nació, el en qué cree, cuál es su religión. Y preguntamos religión porque eso puede, en el caso de los testigos de Jehová, pues no aceptan las transfusiones y eso es una parte importante que uno registra en la historia clínica. Uno pregunta, ¿usted con quién vive? ¿Cómo está la parte afectiva? ¿Cómo está la parte laboral? ¿En qué trabaja? Porque esos riesgos laborales son importantes desde hasta qué año estudió, cuál es su escolaridad, cuáles son sus preferencias. Entonces, yo no sé si ustedes ahorita han escuchado hablar tanto en la reforma de los determinantes sociales de la salud, y es que nuestro estado de salud es influenciado por muchos factores. Lo que comemos, la calidad del agua que tomamos, la calidad del aire que respiramos, las condiciones de la vivienda. Si yo tengo en mi vivienda o en mi casa mosquitos, pues tengo mayor riesgo de que pueda adquirir el dengue. Si yo no voy a la escuela, tengo mayores riesgos de adquirir ciertas enfermedades por desconocimiento. Si yo no tengo dinero y no puedo comprar comida, pues tengo un riesgo de desnutrición. Entonces, todo esto uno lo debería preguntar en la historia clínica. Yo sé que ustedes están pensando allá, bueno, pero a mí el doctor pocas veces o casi nunca me ha preguntado esto. Hacemos un interrogatorio al comienzo, pero se supone que nosotros debemos en cada encuentro con el paciente ir profundizando un poco y sabiendo más de su vida. Entonces, este estado de salud, les decía, involucra absolutamente todo, la parte física, psíquica, social, cultural, económica y medioambiental. Eso es muy importante que cada uno de nosotros tenga como su propio mapa de riesgos y diga, bueno, yo vivo, tengo agua potable, tengo alimentación asegurada, las condiciones de la vivienda son apropiadas, tengo animales en la casa o no, fumo o no, tomo licor, donde vivo está cerca una fábrica, donde vivo cerca está una antena, en fin, factores que pueden afectar a mi salud. Entonces, volvamos a la historia clínica y decíamos, ¿quiénes tienen acceso a la historia clínica? Les decía que para acceder a la información contenida en la historia clínica, ¿quiénes pueden acceder? El usuario, o sea, nosotros, el paciente, nosotros somos los dueños de nuestra historia clínica. Puede acceder también a la historia clínica el equipo de salud, y ya vamos a ver quién es el equipo de salud. Las autoridades judiciales, cuando hay un juez que le ordena a la institución de la historia clínica porque hay algún proceso de demanda y una investigación en curso. Eh, como hemos dicho, la historia clínica es muy importante y se requiere que uno de los atributos, una de las, sí, de los aspectos que debe tener la historia clínica es que sea integral. ¿Qué quiere decir que sea integral? Que reúna todo lo que ha pasado con el paciente, todos los aspectos, tanto científicos como técnicos como administrativos, de la atención en salud y en todas las fases. Entonces, digamos que nosotros sabemos que hay unas fases iniciales donde están las actividades de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, donde está todo lo de vacunación, la fase donde nos hacen
el diagnóstico, donde nos hacen el tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad. Y decíamos abordando todos los aspectos, no solamente el biológico, sino también el psicológico y el social. Es decir, que en la historia clínica también se registran aspectos que tienen que ver con la dimensión personal, familiar y comunitaria. Y aquí se va agrandando una cantidad de información que es relevante para cuando el médico está analizando cuál es el diagnóstico que puede tener un paciente. Les decía que el equipo de salud puede tener acceso a la historia clínica. Y ese equipo de salud son los profesionales técnicos y auxiliares del área de la salud, de médicos, enfermeras, fisioterapeutas, nutricionistas, que realizan, odontólogos, que realizan la atención clínico-asistencial del paciente, también los auditores médicos. Los auditores son esos médicos que contratan las EPS para verificar si lo que les están cobrando es pertinente o no. También evalúan la calidad del servicio. Estos auditores son muy importantes porque digamos que es el garante que uno tiene cuando uno es paciente y no es del área de la salud, requiere de alguien que le diga si eso que a mí me hicieron estaba bien hecho, si lo que a mí me pasó era lo que me debía pasar. Y para eso es que existen los auditores médicos. Una figura que se plantea en el proyecto de ley que desaparecería. Ya habíamos dicho que el dueño de la historia clínica es el paciente, que él puede tener acceso a la misma, o sea, ustedes pueden solicitar siempre copia de su historia clínica. En algunas instituciones le dirá, sí señor, yo le doy una copia, pero si usted quiere tener unas copias impresas, eso le vale tanto porque las fotocopias cuestan. Y no requiere ninguna digamos, restricción, se lo deben hacer de manera inmediata. Algunas instituciones por el volumen que tienen, entonces uno pasa una solicitud y le dicen, le voy a entregar su copia de la historia clínica en 3 días, en 5 días. ¿Quién es el que custodia la historia clínica? O el gobierno en Colombia le dice que son las instituciones que prestan el servicio de salud. El consultorio del médico, la clínica, el centro oncológico, el centro radiológico, debe tener copia de las atenciones que ha hecho durante su existencia. Esas historias se guardan hasta 20 años, es decir, que un médico que las atiende en consulta, él tiene la obligación de guardar su historia clínica hasta por 20 años. ¿Qué funciones tiene la historia clínica? Entonces, tal vez la más importante pues es la asistencial, que es el documento donde se escriben toda la información que nos lleva a sustentar un diagnóstico. Ahí está el plan terapéutico, lo que le vamos a hacer a la persona. eh, y como está toda la información, de ahí es donde podemos hacer un diagnóstico. Esa es la principal función de la historia clínica. Otra función es docencia. En muchas instituciones, en muchos hospitales hay estudiantes de enfermería, de psicología, de medicina, de nutrición, de todo. Especialistas que se están formando. Entonces, pues ellos como personal de salud del entrenamiento tienen acceso a la historia clínica, escriben en la historia clínica y pueden hacer análisis con base en lo que está ahí registrado. Tiene también fines de investigación y sirve como una fuente de datos para la investigación epidemiológica, tanto en hospitales como en la atención primaria en salud. Y aquí, valga la cuña, nosotros en la Fundación Senosama hemos venido creando una base de datos donde registramos partes a partes de la historia clínica de ustedes y les hemos pedido que vayan, que hagan la cita, que nos lleven su información para poderla registrar de manera que nosotros podamos decir, bueno, tenemos en la Fundación Senosama 596 pacientes que hacen parte de la fundación.
pero queremos saber de esas cuántas tienen determinado tipo de cáncer, cuántas están afiliadas a la EPS tal, cuántas las está atendiendo es el doctor fulanito de tal, cuáles tienen una mutación en el gen X. Para nosotros es muy importante poder ver qué es lo que está pasando con el cáncer en las personas con las que nosotros interactuamos. Entonces, ese es un aspecto muy importante de la historia clínica y de las bases de datos que salen de historia clínica. Otra de las funciones es poder evaluar, como les decía, la calidad de la atención. Viene un médico que viene después de que ya nos han prestado el servicio y revisa las notas, mira cuáles son los medicamentos que nos pusieron, lee las descripciones quirúrgicas, lee los informes de lectura de un estudio y puede entonces él confirmar que lo que este médico dijo, él concuerda con eso, o puede decir, yo no estoy de acuerdo con ese informe que dieron, no estoy de acuerdo con ese procedimiento que propusieron, en fin. Y también pues es un documento médico legal y este es digamos que la información para poder nosotros como pacientes interponer una queja, un reclamo, una demanda, es lo que está escrito en la historia clínica. Solamente lo que ahí está reflejado es lo que el juez puede analizar, los peritos pueden analizar. Por eso pues, siempre nos dicen a los médicos cuando estamos en formación que hay que dejar todo escrito, que hay que dejar todo interpretado, que hay que escribir. Yo le expliqué al paciente esto, yo le manifesté los riesgos que pueden existir, todos los consentimientos informados, firmados por el paciente, quedan allí como parte de la historia clínica. Cuando hablábamos de que ahí están todos los trámites administrativos, principalmente son esos consentimientos que se dejan archivados en la historia clínica. Bueno, entonces hasta ahí hemos visto como la definición, las funciones, quién tiene acceso a la historia clínica, que eso está reglamentado en Colombia. Ahora vamos a irnos a estas recomendaciones ya para ustedes, para esa historia clínica que tienen en la casa, que la llevan a la consulta y que es importante empezar a organizarla. Ustedes tienen la misma hoja repetida 4 veces y algunas las tienen muy desordenadas. Entonces, cuando uno quiere revisar qué ha pasado con ustedes en la historia clínica, qué es lo que le está pasando, qué le han encontrado, es difícil y se pierde mucho tiempo en poder organizarlo. Entonces, la primera recomendación es que empiecen a revisar qué documentos tienen repetidos y los que están repetidos los pongan en otro paquetico y empiecen a tratar de organizar su expediente dejando lo más antiguo abajo y lo más reciente encima. Siempre lo más reciente encima. Pero además de esa organización de la historia clínica, yo les quiero sugerir que hagan unas hojitas aparte. Esta presentación, para quienes quieran, aunque la presentación va a quedar grabada, las diapositivas se las vamos a poder compartir para que ustedes empiecen a ordenar sus papeles, empiecen a ordenar sus documentos y tener su historia clínica. Entonces, nuestra sugerencia es que tengan unas hojas donde esté la información de salud actual, de forma resumida en una sola hojita, su historial de salud, que ya le vamos a decir de qué se trata, la información sobre las reclamaciones y los pagos del seguro, si yo he puesto una tutela, si yo he hecho un derecho de petición, si ha fallado, esos documentos también deben hacer parte del expediente. Otra cosa que uno debería tener en ese expediente, en ese AZ, en esa carpeta que ustedes van a organizar, es una copia de las instrucciones médicas por anticipado. Yo no sé si ustedes han oído hablar del testamento vital, y el testamento vital es cuando yo le informo a la familia y a mi médico qué clases de tratamientos yo no desearía recibir al final de mi vida. Entonces uno puede dejar eso hablado, escrito, cuando ya uno no hable, cuando uno no tenga
la posibilidad de expresar, vea, yo no quiero que si me pasa esto, me conecten a máquinas, me dejen durante mucho tiempo conectado. Entonces, yo expreso mi voluntad a través de un testamento vital. Se puede hacer a mano, no se necesita ir a notaría, simplemente uno escribe qué quiere y lo deja por escrito y firmado. Hay algunas personas que dejan un poder legal permanente para la atención médica y el paciente nombra a una persona de su confianza para que tome decisiones de tratamiento por él cuando no puede hablar por sí solo. Y esta persona se llama el representante de atención médica o apoderado de atención médica. Esas instrucciones médicas por anticipado funcionan solamente si, solo si el paciente ya no puede tomar decisiones por sí solo. Entonces recordemos que siempre nosotros podemos decir no a un tratamiento en cualquier momento. El médico propone y el paciente acepta o no. Entonces ya ustedes están imaginando su carpeta, su aceta organizado, que va a tener unas hojitas iniciales donde vamos a poner el resumen, de manera que cuando alguien coja su carpeta, al leer 2 o 3 hojitas ya sepa qué es lo que le ha pasado y sea muy rápido y muy fácil atenderlo. Entonces, la primera hojita, decíamos, es la información de salud actual. Y ahí vamos a escribir y cada una de ustedes va a empezar a pensar, bueno, ¿yo qué debería tener en esa información? Esa hojita que dice información de salud actual. Es lo que me está pasando en este momento y que es relevante para que cualquier persona sepa. Entonces ahí decir, por ejemplo, tengo colocado un marcapaso, tengo un stent, tengo problemas para oír, tengo problemas para ver, tengo un vaciamiento ganglionar, que me hicieron un vaciamiento, por ejemplo, axilar del lado izquierdo. Entonces ya sabe el personal que ahí no se puede puncionar esa extremidad, si le tienen que canalizar, si le tienen que tomar exámenes de laboratorio, por ahí no. Entonces uno debería eso escribirlo allí. También es importante escribir cuáles son los problemas médicos que se tienen, que es diferente a los diagnósticos. Es con sus propias palabras incluso, pero decir, mire, yo como paciente tengo estos problemas, tengo artritis, tengo asma, tengo hipertensión, tengo diabetes, tengo gota, que son problemas que uno tiene y que perduran en el tiempo. A diferencia de otras enfermedades que uno las presenta y se le van, como por ejemplo tener una gastroenteritis, tener una infección de vías urinarias. Eso no es un problema porque no es crónico. Eso es un antecedente. Yo tuve una infección urinaria, yo tuve un flujo vaginal, yo tuve un forúnculo, etcétera. Esos son antecedentes, pero hay otros que sí son problemas, que son los que yo tengo permanentemente. Tengo este problema. Súper importante, hagan una lista de todos los medicamentos que ustedes están tomando. Escríbanlos, ya sea que sean recetados, que sean de venta libre, incluyan dentro de los medicamentos los suplementos dietéticos que ustedes toman, las gotas, las hierbas, las vitaminas, los minerales, todo, absolutamente todo lo que ustedes toman, deben tenerlo ahí escrito en su hojita, decir cómo se los toman. Eso es muy importante porque resulta que los medicamentos tienen efectos que pueden potenciar el efecto de otro o que pueden evitar que un medicamento funcione. Una hierba puede evitar que un medicamento se absorba correctamente. Algunos medicamentos dañan el hígado, dañan el riñón, y es necesario que el médico los vea para que no le agregue otro medicamento que también daña el hígado, que también daña el riñón. Y aquí hay que escribirlos. No les estamos diciendo lleven el paquete con todos los frascos que tengan en la casa, porque es muy complicado, pero ojalá se tomen el tiempo de escribir todo lo que ustedes toman. El nombre como aparece en la etiqueta, cada cuánto lo toman.
uno le pregunta al paciente, ¿usted toma algún medicamento? Sí, el medicamento, el de la tensión. Pero ¿cómo se llama ese medicamento de la tensión? Y le dicen, el amarillito, el blanquito. Es muy difícil para un médico poder así identificar cuál es el medicamento que está tomando. En esa hojita de la información de salud actual, también es muy importante que ustedes escriban las alergias. ¿A qué es alérgico? Si le han colocado algún medicamento alguna vez, hizo una alergia, si alguna alimento, alguna sustancia que generen alergias. Entonces, esa es una hojita que llamamos nosotros aquí información de salud actual. En una hoja uno lee y dice, vea, esta persona tiene estas alergias, tiene un marcapaso, tiene un vaciamiento, tiene una artritis, tiene la tensión alta, en fin, y está tomando estos medicamentos. Ahora vamos a otra hojita. Ahora sí ya es el historial. Y es cuando ustedes registran en una hoja y empiecen a recordar todo lo que puedan recordar de lo que tengan información, porque a uno se le olvida. Se le olvida en qué año lo operaron de la vesícula. Se le olvida en qué año lo operaron del apéndice. Se le olvida cuándo fue que se me fracturé. Se le olvida cuándo fue que me hospitalizaron por tal cosa. Casi a uno no se le olvida cuándo tuvo los hijos, pero los otros procedimientos se tienden a olvidar. Entonces uno escribe, vea, yo sufrí de tal, de tal problema, tuve esta enfermedad, tuve esta hospitalización, tuve estas cirugías, yo estuve embarazada tantas veces, tantos abortos tuve, mis hijos nacieron por cesárea o por parto vaginal. Preguntamos mucho cuándo fue su primera menstruación, cuándo se le retiró la menstruación. Es relevante también el tema de las vacunas. Ahorita pues siempre preguntamos si tienen las vacunas del COVID, para las niñas si tienen la vacuna de VPH. Ahí en ese historial uno va organizando entonces los resultados de laboratorio que le han encontrado, las pruebas de las citologías, de la mamografía, de la colonoscopia, de los antígenos, etc. Y aquí, para los pacientes con cáncer o con diagnóstico de cáncer, que estamos en controles, sabemos que nos ordenan periódicamente una ecografía mamaria o una mamografía. Entonces, agrupar, poner, este es el paquetico de las ecografías mamarias, este es el paquetico de las mamografías, este es el paquete de las ecografías abdominales o de los exámenes que nos hacen de osteodensitometría o de las tomografías, para que un médico pueda comparar y decir, vea, a esta señora le hemos hecho 10 radiografías de tórax y veo que la lesión que encontramos hace 4 años es la misma que está hoy. O, mire, esta señora hace tantos años, su placa de tórax era normal y hoy estamos viendo aquí una lesión de tales y tales características. Entonces, el poder guardar todos estos exámenes, lo que ustedes les entreguen como CDs, como radiografías, como placas, guárdenlas y se organizan de forma cronológica, ¿no? De lo más antiguo a lo más reciente. Por eso cuando ustedes van a hacerse un estudio, una tomografía, una mamografía, a veces le dicen a uno traiga los estudios previos para comparar si hay aumento, si se desapareció una masa que uno tenía o aparecieron unas nuevas. Hay que, les decía, escribir todas las operaciones, las cirugías que nos hayan hecho. Ojalá si uno recuerda en qué fecha o el año ponerlo. Si ha tenido otros controles de la audición, de la vista, y los medicamentos que uno en el pasado usó y que ya no usa. En especial preguntamos si alguna vez usó anticonceptivos orales. Entonces, me devuelvo. La hoja de la información de salud actual, que es lo que está pasando en este momento. Y la hoja del historial de salud, donde yo escribo
los antecedentes. Hay otra parte que son los antecedentes familiares, que es otra hojita. Yo les sugiero que hagamos como de hojita. En antecedentes familiares, alguien tiene el micrófono abierto. Y Dalí me ayuda a mirar, porque yo aquí no tengo acceso a verlos. Ya. Ok. La otra hojita es de los antecedentes familiares. Una cosa son los antecedentes míos, personales, de lo que yo he sufrido, que es lo que pongo aquí en el historial de salud, y otra cosa son los antecedentes en mi familia. Entonces, a uno le preguntan en su casa, ¿han sufrido de qué enfermedades? Entonces, pregunten y recuerden, ¿de qué enfermedades han sufrido? Y uno pregunta mucho principalmente de qué enfermedades ha sufrido su mamá, su papá, sus hermanos, hermanas o hermanos, hijos, que esos son los que llamamos nosotros el primer grado de consanguinidad. Y en el caso de los pacientes con cáncer es muy importante decir, vea, yo tengo un primo, un tío, él es tío materno, es un hermano de mi mamá que tuvo cáncer de pulmón, que tuvo cáncer de tal cosa. Y si uno recuerda en qué edad tenía esa persona cuando desarrolló el cáncer, es muy importante, sobre todo si hablamos de cáncer de mama en la mamá. Cuando su mamá tuvo cáncer de mama, ¿qué edad tenía? Si me dicen, no, mi mamá tenía 70 años cuando tuvo cáncer de mama, no se vuelve un antecedente importante para pensar en una mutación genética. Pero si a uno le dice, mi mamá tuvo cáncer de mama cuando ella tenía 40 años, ahí sí tenemos que empezar a hacer unos estudios genéticos para ver si hay un riesgo genético hereditario que se tenga que estudiar. Entonces, estos son los antecedentes familiares. Bueno, hasta ahí creo que si tienen alguna pregunta, la van formulando por el chat. Yo ahorita también podemos abrir el micrófono, pero hasta ahí vamos como en lo básico que hemos visto hasta ahora, definiciones generales de lo que es la historia clínica, cuáles son las funciones, quién puede acceder a ella. Y en la segunda parte dimos unas recomendaciones de cómo organizarla, de cómo ordenarla para tenerla lista, de que nos pongamos en la tarea de hacer unas hojitas para escribir esta información de lo que es nuestra historia actual, los antecedentes que tenemos personales y los antecedentes familiares. Entonces, hasta ahí vamos. Ahora, en esta parte ya les voy a dar unas recomendaciones de cuando uno va al médico, qué deberíamos preguntar y qué deberíamos tener en cuenta. Entonces, pues todos los que hemos tenido el diagnóstico de cáncer, sabemos que la palabra cáncer genera una sensación de pánico, de impotencia, de pérdida del control. Pueden pasar días o semanas antes de que uno pueda reunirse con un médico especialista para obtener más información. Esos días, mientras uno va al especialista, son de gran incertidumbre y es un tiempo que está lleno de ansiedad y miedo. Tal vez es uno de los periodos más duros y más difíciles porque alguien le dijo que en un examen encontraron unas células malignas que posiblemente es cáncer, pero de aquí a que uno va donde el médico especialista para saber si sí o no, pues ese es el periodo de gran incertidumbre, de pensar, bueno, ¿qué va a pasar? Uno siempre se monta la peor película. Entonces, probablemente no sea una emergencia. Y esto también quiero que lo llevemos a casa porque a veces uno se angustia y cree que ya tengo que tener la cita con el oncólogo mañana. Y no siempre. En la mayoría de los casos, a menos que sea una leucemia aguda, sí se requiere una valoración urgente. De hecho, en Colombia, cuando a un niño se le diagnostica una leucemia, no debe pasar más de 48 horas en que yo ya pueda empezar el tratamiento. O sea, eso sí es de correrle.
pero la mayoría de los cánceres llevan un tiempo creciendo en nosotros que no lo hemos identificado oportunamente, pero no se trata de una emergencia. Entonces, estamos en ese periodo de miedo, de angustia, y nosotros podemos tomarnos un tiempo para recopilar información, para conocer las opciones y tomar una decisión frente al tratamiento. Entonces, aquí es importante que recordemos que para tratar el cáncer se requiere generalmente de más de un médico especialista, de más de un oncólogo. Hay uno que es el oncólogo quirúrgico, que es el que hace la cirugía, que se llama un cirujano oncólogo. En el caso de la mama, un mastólogo. En el caso de ovarios, cuello uterino, pues es el ginecólogo oncólogo. Pero si es próstata, pues un urólogo. Ya en Colombia y en Santander tenemos varios subespecialidades oncológicas, ¿no? El ortopedista oncólogo, o sea, se han ido subespecializando en oncología, pero digamos que los especialistas quirúrgicos tienen la capacidad de operar cáncer en con una buena calidad en ciertas especialidades. El otro es el oncólogo médico o el oncólogo clínico. El oncólogo clínico es ese que ordena los tratamientos sistémicos, es decir, el que ordena la quimioterapia, el que ordena la inmunoterapia, la hormonoterapia. Ese es el oncólogo clínico, que es realmente como el médico que lo va a mantener y a controlar a uno durante todo el tiempo. Porque el cirujano opera, le hace uno los controles y chao, ya le da de alta. El radioterapeuta, que es el tercero que está ahí, el oncólogo de radiación, también lo ve a uno. Después de que le hacen la radioterapia, es posible que ya le dé de alta desde radioterapia y uno vuelve, es con el médico oncólogo clínico. Entonces, recomendaciones. ¿Qué puedo hacer antes de mi primera cita con el oncólogo? Yo sé que la mayoría de las personas que están hoy conectadas, pues ya pasaron por ese momento de su primera cita con el oncólogo. Pero vamos a repasarlo para ver qué cosas hubiésemos hecho diferentes y, de todas formas, cómo nos preparamos para las nuevas citas que vamos a tener con el oncólogo. Entonces, en esa primera cita con el oncólogo, seguramente él le va a hablar del diagnóstico y de las opciones que hay para el tratamiento. Él le plantea alternativas y la elección de qué escoger es del paciente. ¿Cómo elegir cuando uno no sabe del tema? Difícil. Entonces, generalmente los pacientes confiamos en lo que el médico nos sugiera. Muchos pacientes le preguntan al doctor, bueno, doctor, ¿y si fuera su mamá, usted qué haría? Y si fuera su esposa, doctor, ¿usted qué haría? Y lo que él diga que hace con su esposa, con su hija o con su mamá es lo que uno acepta. Entonces, digamos que parte del trabajo de Senosama, en lo que nosotros hemos trabajado en Escuela de Pacientes y Cuidadores, es justamente poder enseñar más a ustedes sobre las enfermedades, sobre el cáncer, sobre cómo se trata hoy día, para que ustedes tengan más información que les permita conversar con el médico y decirle, doctor, yo escuché que hay este nuevo tratamiento. Doctor, yo escuché que hay un estudio nuevo que se está aplicando. Entonces, poder conversar con el médico y llevarle información. Intente investigar, y aquí es la recomendación, ¿no? Cada vez que llega alguien que le acaban de dar un diagnóstico, él se va para Google y pone la palabra. Y en Google le puede aparecer información no verificada, no científica, no real, que genera más angustia. Entonces, pues uno puede ir, todos vamos, investigan algo sobre conocimientos básicos, no se pongan a perder tiempo ahí leyendo sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento, sobre pronóstico, no, sino más bien como lo general, y
porque cada caso es diferente. Digamos que uno en internet no va a encontrar el tratamiento de su caso. Cada cáncer es único. Mi cáncer tiene unas características diferentes y el tratamiento seguramente es diferente. Aunque se puede parecer al de algunos que tienen unas características similares, pues lo mejor es que uno converse esto con el especialista. Y en caso de que decida consultar en internet, pues hay algunas páginas que son más serias, ¿no? Como uno va y hay unos links que les pongo aquí, como Oncolink, la Sociedad Estadounidense de Cáncer o la Sociedad Americana de Cáncer, el Instituto Nacional del Cáncer Americano y el Instituto Nacional de Cancerología, y leer como lo básico y algunas opciones de tratamiento. Si uno leyó y encontró algún artículo, imprímalo y llévelo al médico. Hoy los pacientes están muy bien informados. En internet se consiguen muchísima información, pero muchísima. Entonces, pues ya los médicos tienen un reto mayor porque el paciente llega con el estudio, llega con la información, llega a decirle todo lo que leyó. Y pues los médicos ya saben que eso está pasando y tratan de explicarle al paciente, de aclarar cosas. Creo yo que la mayoría de los que trabajan aquí en el área metropolitana de Bucaramanga, pues no se enojan por eso. Hubo un tiempo en que los médicos se enojaban porque decía, bueno, ¿quién es el médico, usted o yo? ¿Quién es el que va a definir, usted o yo? Entonces, bueno, no nos dejemos amedrentar un poco por los médicos, sino llevar información allí clara. Y Dalit, si tú ves que hay alguna pregunta que yo deba responder, me avisas porque no estoy leyendo el chat, ¿vale? Señora, Y Dalit, ¿sí? señora, ¿Ya sé? señora. Ok. Bueno, entonces, seguimos con qué puedo hacer antes de mi primera cita con el oncólogo. Y esto no solamente para la primera, sino para todas las que vamos en adelante. Hagamos una lista de las preguntas. Cuando uno llega a la consulta de 20 minutos o de 15, se le olvida lo que le iba a preguntar al doctor. Entonces, cada vez que nos surja una pregunta, tengamos un cuadernito y lo vamos y lo vamos escribiendo. Puede ser que yo no tenga la cita mañana, ni que la tenga pasado mañana, sino que la tengo dentro de 15 días. Pero hoy se me ocurrió esta pregunta. La voy escribiendo. Cuando yo vaya a donde el doctor, me llevo mi cuadernito de preguntas y ya yo puedo decirle, bueno, doctor, tengo esta duda. Llevar lápiz y papel a la consulta es muy importante para que apunten lo que dice el doctor, copien, tomen notas. Decíamos, no le tenga miedo a preguntarle 2 veces, doctor, por favor, repítame lo que me acaba de decir, no le entendí muy bien. No me quedó claro qué va primero, qué va después. Doctor, ¿cómo es que me debo tomar este medicamento? Si no lo entienden, pregunten, que el doctor no se va a enojar por eso. Lo otro que quiero que recuerden es que tenemos siempre derecho a pedir una segunda opinión, sobre todo en estos diagnósticos de cáncer, cuando pues se propone un tratamiento de una cirugía grande, cuando se propone que vamos a quimioterapia. Vale la pena, en algunos casos, decir yo quisiera escuchar qué opina otro experto en esto. Y las segundas opiniones también son válidas. Los médicos no se pueden enojar porque alguien dice, doctor, yo voy a pedir otra opinión. Algunos se enojan, pero no se deberían enojar. Y la otra recomendación es que siempre pues verifiquen que tengan la autorización, que la autorización esté vigente, verifiquen que el contrato esté vigente, porque nos pasa que llegamos y ya se acabó el contrato. Nos pasa que llegamos y la autorización está vencida. Nos pasa que llegamos y la autorización autoriza un código que no es. Entonces eso es como parte del trabajo administrativo, pero que nosotros debemos saber que tenemos que hacerlo para no tener que perder una cita. Y más ahora, yo les insisto, ahorita tenemos que estar muy pendientes de qué pasa, qué EPS empiezan a cerrar servicios, qué instituciones empiezan a cerrar servicios, porque todos están estresados de no saber qué va a pasar, si se acaban las EPS, si no se acaban,
quién le paga las deudas a la cartera, lo que le deben a las clínicas, de las clínicas empiezan a cerrar, en fin. ¿Qué necesita el oncólogo? El doctor cuando la va a ver, ¿qué necesita? Primero, pues su historial médico, saber la historia, saber quién la remite, por qué la remite. Nuevamente, el oncólogo quiere saber qué medicamentos está tomando. Entonces, aquí digo, yo escribí, asegúrese de llevar los frascos. Puede ser muchos, lleven la lista. Como ya tenemos la lista donde hemos escrito todo, y por favor incluyan todos los medicamentos, gotas, que ustedes digan que es de medicinas alternativas, las vitaminas, todo eso llévenlo. Decíamos el nombre de cada medicamento, la dosis que toma, la frecuencia con la que se la toma. Lleve todos los registros sobre su diagnóstico, los exámenes que le han hecho, el resultado de la biopsia, los resultados de la radiografía, los resultados de la tomografía, absolutamente todo hay que llevarlo. Que no pase como pasa, que llega, doctor, vengo porque me dijeron que tenía cáncer. ¿Y dónde están los exámenes? Ah, no, doctor, yo pensé que usted los tenía. ¿Tenía que traerlos, doctor? ¿Es cierto que debía traer la historia clínica? Bueno, esas preguntas surgen y se perdió la consulta. Entonces, pues si yo voy a donde el médico, y aquí, pues sobre todo cuando es una primera consulta, con más razón, porque después ya seguramente él va teniendo un historial también en su propia historia clínica, pero uno lo carga. Esto que se los puse aquí como más grande, y es una gran idea llevar a la consulta a un amigo o a un familiar de confianza que pueda tomar notas, que pueda ayudar a hacer preguntas, que sea un apoyo para uno mientras escucha acerca de las opciones. Porque a uno, cuando le están diciendo las opciones de tratamiento, está en algunas ocasiones como en shock. Entonces uno no sabe realmente qué es lo que le está diciendo el médico y salió y se le olvidó todo lo que le habían dicho. Entonces ese acompañante pues tiene que ir con la misión de escuchar muy bien, de volver y decir, bueno, entonces el doctor nos dijo que teníamos que ir y hacernos esto, que teníamos que autorizar esto, que teníamos que tomar aquello, que dejara de hacer esta cosa, en fin. Y recuerden que les dije llevar lápiz, llevar un cuadernito, llevar una hojita para copiar eso que el médico les dice. Pues no muchas veces o algunas veces no se tiene a nadie que le acompañe y tienen que ir solos. Entonces, pues vuelve y juega nuestro cuadernito para tomar notas, preguntar. Pero siempre es muy bueno poder ir acompañados. Que fue una dificultad que tuvimos en el COVID cuando limitaban el acompañante en la consulta. Bueno, entonces ya llegamos a la consulta, a esa primera consulta con el oncólogo, y empezó él a revisarnos nuestra historia y nos dice, bueno, hay un cáncer. Nos surgen preguntas. ¿Qué tipo de cáncer tengo? ¿En qué estadio se encuentra? ¿Qué tan avanzado es esto que estoy teniendo? Entonces, ahí es importante que el médico le indique claramente qué tipo de cáncer tiene. En esa primera consulta, si no se tienen todos los estudios de extensión, pues no se va a poder responder a estas dos preguntas, sino que esa pregunta se resuelve o se contesta tal vez en la siguiente consulta con el oncólogo, porque el oncólogo, o a menos que uno haya ido primero a otro especialista que ya le haya ordenado los estudios que ya tenga uno su biopsia, que tenga la inmunistoquímica, que tenga lo que llamamos estudios de extensión, que es para saber si el cáncer está localizado en el órgano que está afectado, como sea cáncer de próstata, o en la mama, o en el ovario, o en el cuello uterino, o en el pulmón, donde quiera que sea, o si ya se ha extendido, ha comprometido otros órganos. Entonces, allí el médico le va a explicar, hoy con la cantidad de exámenes y pruebas que hacemos, decimos el cáncer tiene nombre y apellido. No es únicamente un cáncer de mama, es un cáncer de mama
triple negativo, hormono positivo, HER2 positivo, en fin. Entonces ya hoy se especifica un poco más y es importante que nosotros, si no nos lo aprendemos de memoria, pues lo tengamos apuntadito. Y hay recomendaciones. ¿Qué preguntas deberíamos nosotros hacer? Y nuevamente, como a uno se le olvida, apúntelas para que no se nos olvide. Y es decir, bueno, doctor, ¿qué síntomas? El doctor va a preguntarles a ustedes para que ustedes sepan qué contestar. Es que después ya le voy a decir que le pregunta a usted al médico. El médico les va a preguntar qué síntomas le hicieron consultar a su médico en primer lugar. ¿Por qué consultó? ¿Qué tenía? ¿Qué le pasó? ¿Por qué consultó? Le pregunta qué exámenes su médico le ordenó, si ya ha ido a otros especialistas, qué estudios le han hecho y si ha recibido algún tratamiento antes para cáncer. Esas son preguntas que hace el médico. Ustedes saben que el médico hace un interrogatorio, son preguntas que él hace de diferente tipo. Después el médico lo examina a uno. Entonces, una cosa es lo que yo le cuento, que se llama lo subjetivo. Doctor, yo me canso, doctor, yo siento que me salió una pelotica por acá, doctor, se me ha puesto rojo, doctor, tengo estreñimiento, doctor, mi orina me sale con sangre, doctor, tal cosa, lo que yo le cuento. Después el doctor va y lo examina. Entonces él palpa, ausculta, toma la tensión, hace palpación y encuentra unos hallazgos que los escribe en la historia clínica. Él revisa los exámenes y los interpreta. Y dice, bueno, yo encuentro que usted tiene la glicemia alta, que tiene el colesterol de tal manera, que tiene este antígeno elevado. Encuentro, al revisar estos estudios, que hay una lesión en tal parte ubicada, en fin. Y él, teniendo en cuenta lo que le contamos, las preguntas que nos hizo, lo que encontró en el examen físico, lo que dicen los resultados, pues él dice, el diagnóstico más probable es este. Haciendo sus estudios de extensión, decimos está avanzado o no, y el tratamiento que le ofrezco es el siguiente. Entonces, pues hay algunos pacientes que dicen, bueno, doctor, ¿y esto qué sobrevida tiene? ¿Qué tan avanzado está? ¿Qué posibilidades tengo de curación? ¿Esto que usted me va a hacer es para curarme o no? Y el médico está en la obligación de hablar muy claramente con el paciente. Hay pacientes que no hacen esas preguntas. Hay familiares que llevan a sus mamá, a su papá, y antes de entrar a la consulta le dicen, doctor, por favor no le diga a mi mamá que tiene cáncer. En nuestra experiencia, lo mejor que le puede pasar a uno es saber realmente qué es lo que está pasando. O sea, la mentira realmente no funciona muy bien. Cuando uno, y es más, uno siempre presiente que algo malo está pasando, entonces pues puede interactuar de una mejor manera, pero pues dependerá mucho de la edad de la persona, de cuáles son sus angustias, y por eso pues hay varias consultas para ir aclarando qué es lo que está pasando. ¿Debería buscar una segunda opinión de un patólogo? ¿Debería hacerme más pruebas? Esta pregunta también es frecuente y es que recordemos que los patólogos son los médicos especializados en el diagnóstico del cáncer, en examinar la muestra que tomaron, la biopsia, y ellos leen en el microscopio, echan unas tinciones y dicen, encontré células malignas y de estas características. En algunos casos el patólogo se equivoca y hay muchos casos documentados en la literatura, entonces pues a veces la clínica, digamos lo que el médico está viendo, los resultados que él ve de otros exámenes, las radiografías, etcétera, le hace sospechar que ese no es el diagnóstico. Entonces él pide que vuelvan a leer la placa o que manden esa placa
que se guarda a otro laboratorio. Entonces es saber que sí podemos tener derecho a una segunda opinión. Tampoco es que siempre requiramos una segunda opinión. Son en ciertos casos donde el mismo médico sospecha que como que deberíamos revisar. Hay unas pruebas adicionales que pueden clarificar el diagnóstico. Hoy pues hablamos también de unas pruebas genéticas. Nosotros hemos, y ese tal vez sea otro capítulo para hablar de medicina de precisión, de las pruebas que se hacen en sangre, que se hacen en el mismo tumor, que pueden definir si tenemos algunas mutaciones genéticas que hagan que sea mejor un tratamiento que otro. Es lo que se llama como la medicina dirigida. ¿Cuándo debería comenzar el tratamiento contra el cáncer y cuáles son mis opciones? Pregunta que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué recomendamos preguntar? Doctor, ¿cuándo yo debería comenzar mi tratamiento? ¿Cuáles son los beneficios de este tratamiento que usted me está recomendando? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios? ¿Cómo me afecta este tratamiento a mi vida diaria? ¿Será que yo puedo seguir trabajando durante el tratamiento, doctor, o usted me tiene que incapacitar? ¿El tratamiento va a afectar mi fertilidad si está pensando en tener hijos? Entonces, depende de la edad, pues uno pregunta respecto a la fertilidad. ¿Qué debo hacer si experimento nuevos síntomas luego de comenzar el tratamiento? ¿Qué recursos de apoyo existen que puedan ayudarme a hacer frente a mi diagnóstico? Y aquí, pues los médicos que trabajan en el área metropolitana seguramente les recomendarán a la Fundación Senosama. Existe la Fundación Senosama, un grupo de apoyo para que usted hable con ellos, para que le cuenten cómo es pasar por el proceso de quimioterapia, de radioterapia. Son personas que ya han pasado por el proceso. Escuche los testimonios de otras personas. Infórmese de qué es lo que pasa, conozca el sistema de salud, conozca cómo es la ruta de atención, qué viene primero, cómo es el tema de los trámites. Busque a alguien que le ayude a cuando no le autorizan a mandar una carta, ante quién se debe quejar, en fin. Y preguntar, bueno, doctor, si yo tengo más preguntas, ¿con quién, dónde me puedo comunicar aquí en el consultorio? ¿Usted tiene alguna enfermera? ¿Tiene algún servicio para que nos aclaren dudas, sí o no? ¿Debería considerar participar en un ensayo clínico? Y esto lo dejo ahí como una pregunta porque hay algunos cánceres que están muy avanzados en los que se han surtido ya tratamientos previos que se llaman de primera línea, de segunda línea y no han hecho efecto, digamos que no han sido efectivos. Entonces hay que siempre, cuando no tiene como uno otras alternativas, decir, doctor, ¿hay algún estudio clínico en el que yo me pueda beneficiar? ¿Alguna nueva molécula, algún nuevo tratamiento que esté en experimentación y que yo pudiera hacer parte de ese estudio? ¿Usted conoce algún estudio de ese tipo? Entonces, generalmente los médicos oncólogos saben qué hay y ellos dicen, oiga, sí, hay un estudio, están probando una nueva molécula. Ya lo mandan entonces a uno a hablar con ese grupo de investigación donde le explican todo el tema de las moléculas, que cubre, que no cubre. Es un procedimiento un poco largo, pero es válido para como una alternativa y también para poder que otros pacientes se beneficien, ¿no? En esos ensayos clínicos no siempre uno recibe la molécula que se está probando. Ese es un riesgo. Uno puede recibir un placebo, que es algo que uno le dicen que está tomando y uno cree que es esa molécula, pero que realmente no tiene ningún principio activo de la molécula que se está probando e investigando. Hablaremos de mi pronóstico durante la primera cita, que es, bueno, y a veces algunos pacientes le preguntan al doctor, bueno, doctor, ¿y cuánto me queda de vida? Pues los doctores no saben responder a esa pregunta porque no son dioses. Entonces, esa es una pregunta muy difícil de contestar. Cada caso es
completamente individual. Hay pacientes que han avanzado mucho en la enfermedad, que llegan en un estadio muy avanzado, cuyo pronóstico parece ser muy malo, cuya sobrevida parece ser muy mala, pero resulta que responden muy bien al tratamiento y tienen mayor sobrevida. Entonces, aquí, pues, digamos que nadie puede a ciencia cierta asegurar, a usted le quedan 6 meses, 2 años, no. Esa pregunta no se puede responder así. Pero sí, el médico pues le va a decir, vea, existen estas complicaciones, hay estas probabilidades, tenemos todas estas alternativas, siempre hay algo por hacer, siempre hay algo para ofrecer. Los médicos no lo dicen, no, ya no tengo nada que hacer con usted, vaya a morirse a la casa. No, esa no es una alternativa. Siempre tenemos algo para ofrecerle al paciente, para disminuir su dolor, para acompañarlo, para que durante los últimos días de su vida, pues esté soportado, esté alimentado, esté acompañado. ¿Qué preguntas deberíamos hacer cuando ya terminamos el tratamiento? Entonces, terminar el tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, de cirugía, no significa que ya yo le diga chao al doctor y se me olvide de que tuve cáncer. No, es muy importante que sepamos que entramos en una etapa que se llama de mantenimiento, de observación, y ahí pues hay que empezar a hacer preguntas dependiendo de lo que yo acabo de terminar, ¿no? Si acabo de terminar quimioterapia, entonces yo empiezo a decirle, bueno, doctor, ¿cuánto tiempo voy a tardar para sentirme mejor? ¿Cuánto tiempo cree usted, doctor, que me va a permanecer este adormecimiento que tengo en los dedos de los pies, que tengo en los dedos de las manos? ¿Cuánto tiempo, doctor, cree usted que a mí me va a seguir sintiendo como hormiguitas en la herida, que tenga dificultades para levantar el brazo? En fin, pues hagan esas preguntas. ¿A qué médicos debo ver durante la atención de seguimiento? Pues, doctor, yo a quién, cada cuánto es que tengo que venir nuevamente, cada cuánto debo pedir la cita, es con usted, es con el cirujano, es con el radioterapeuta. ¿A qué síntomas debería yo estar atento? ¿Qué debo yo vigilar? De que si pasa, ¿qué pasa para que yo me preocupe y tenga que consultar? ¿Qué otros exámenes voy a necesitar hacer? ¿Qué tan seguido requerimos esos exámenes? ¿Qué problemas de salud puedo yo tener a largo plazo después de este tratamiento de cáncer? ¿Qué probabilidad hay de que el cáncer vuelva? Y ahí los médicos siempre nos van a decir que esa es una posibilidad, porque como ya lo hemos dicho en otras charlas, tener un cáncer hace que uno tenga más riesgo de desarrollar un segundo cáncer. Y si he tenido 2 cánceres, más riesgo de desarrollar un tercero. Y si he tenido 3 cánceres, más riesgo de desarrollar uno cuarto. ¿Qué documentos de mi tratamiento debo guardar? ¿Qué puedo hacer para cuidarme y estar lo más sano posible? ¿Me recomienda algún grupo de apoyo? Nuevamente esa pregunta es muy importante porque mantenernos unidos, mantener la actividad, recordarnos que los exámenes, recordarnos que tenemos que hacernos estos controles, ayuda. Entonces, grupos de soporte. El calendario de atención de seguimiento, entonces, pues cada paciente debe registrar, debe tener sus fechas de cuándo es que me toca la cita, cuándo es que tengo que ir al control. Esas citas de seguimiento van a depender del tipo de cáncer, van a depender del tipo de tratamiento que se recibió, va a depender del estado de salud de cada persona y por lo general las personas vuelven al médico para las citas de seguimiento cada 3 o cada 4 meses durante los primeros 2 o 3 años y después de los 5 años ya es una vez al año que se va para revisar cómo vamos. Entonces, en esos exámenes después de que yo ya estoy en los controles de cada año, vuelve el médico, le hace un examen físico, le ordena algunos exámenes de laboratorio, algunas otras pruebas que, insisto, no es que exista una receta y a todo mundo le tienen que ordenar los mismos exámenes, no. Depende
de qué tratamiento recibió, de cuál fue el tipo de cáncer. Manejando tus emociones y sentimientos. Entonces, hasta aquí, en esta partecita, hablamos de algunas preguntas de cómo yo debería conversar con mi médico, escribir siempre las inquietudes que tengo y conocer lo que más pueda sobre mi tipo de cáncer, sobre mi tratamiento y no olvidar los controles y los seguimientos. Y un aspecto muy, muy importante que complementa esa quimioterapia, esa radioterapia, esa cirugía, es el manejo de las emociones y de los sentimientos. Por eso, uno de los programas que tiene la Fundación Senosama es el apoyo emocional, el apoyo espiritual. Por eso también hacemos estas actividades de integración, como la de mañana, la bailoterapia, la rumbaterapia, como los talleres de costurero, para que se encuentren, para que se distraigan, para que puedan estar aprendiendo alguna otra cosa. Entonces, decirles que es normal tener sentimientos de ansiedad, de preocupación, de nerviosismo mientras espera la visita al especialista, que en esos momentos de estrés, de preocupación, de incertidumbre en su vida antes del cáncer, preguntarnos antes de que yo tuviera este diagnóstico, ¿qué me ayudaba a sobrellevar situaciones de angustia, de estrés, para poderlo aplicar en ese momento? Hemos venido en otras charlas hablando y estudiando mucho sobre la meditación, sobre la importancia del ejercicio, solamente apenas ir a caminar, tener un pasatiempo que nos mantenga ocupados. Decíamos, este es un buen momento para aprender algo, es un buen momento para aprender a bordar, para pintar, para hacer algo que uno a veces quería hacer, pero no lo hizo, y ahora tiene un poquito más de tiempo porque está incapacitado, porque está más tiempo en casa, en fin. Pase tiempo con la familia y los amigos, ese tiempo, esa energía, ese abrazarnos, ese encontrarnos, esa parte social realmente contribuye mucho para la sanación. Ve a un juego, a un concierto, a una obra de teatro, algo que a uno lo distraiga. Entonces, esas son como las recomendaciones generales para cuando uno está en esos momentos de estrés, de ansiedad, de incertidumbre y de angustia. Recordemos que el hecho de que se tenga cáncer no significa que estamos muertos, que la vida haya terminado. Todavía podemos disfrutar de las cosas que nos hacen feliz, incluso, como dijimos, podemos aprender algo nuevo. No olviden utilizar y usar sus sistemas de apoyo. Su sistema de apoyo puede ser la familia, su sistema de apoyo pueden ser los vecinos, su sistema de apoyo puede ser los compañeros del trabajo, su sistema de apoyo puede ser la Fundación Senosama, y un oído confiable, una mano para sostener, una persona con quien reír, puede marcar toda la diferencia para ayudarnos a superar algunos de nuestros momentos más difíciles. Eso es lo que justifica la creación de la Fundación Senosama, para apoyar, acompañar y asesorar a personas con diagnóstico de cáncer de mama, útero y ovario. Como ustedes saben, pues yo soy sobreviviente de cáncer de mama, y desde cuando creamos la Fundación Senosama en el 2017, dijimos, es necesario poder trabajar en convertirnos en un apoyo para las personas que están con el diagnóstico, para ayudarles a vivir mejor. Y este programa que ustedes lo conocen, que se llama Aprendiendo a Vivir con Cáncer, que lo desarrollamos el año pasado, a mí me hubiera gustado encontrarlo hace 6 años. Esto ha sido el producto de buscar a muchos psicólogos, a expertos, para que pongan su conocimiento de una manera muy clara y nos digan lo que nosotros deberíamos hacer para sobrellevar este diagnóstico. Y está disponible para todos ustedes, son 6 módulos, son virtuales,
El año pasado fue completamente gratuito para las personas de la fundación que quisieron participar. Este año tiene un costo de 99.000 pesos. Son 6 módulos que se ven en 99 días, se habilita la contraseña. Son todos expertos en psicooncología y ojalá las mamitas que están aquí, que quieran hacer el curso, pueden pedir de regalo de Día de Madre que sus hijos le regalen este curso para que ustedes lo escuchen. Son videos, son audios, son películas, libros recomendados. Es un material realmente que les va a servir mucho para aprender a disfrutar cada minuto de la vida, para aprender a valorar la vida que tenemos, para incorporar más optimismo, para la inteligencia emocional. Aquí también pueden participar pues los cuidadores en este curso y ustedes pues ya conocen la dinámica que tenemos para que se inscriben y les llega una clave y una contraseña. Bueno, con esto he abordado el tema de la historia clínica. Ahora sí, abrimos para preguntas. Preguntas que tengan que ver con su historia clínica, sobre cómo se van a organizar, si ya la tienen ordenada o no la tienen ordenada, si les parece que es fácil hacerlo. Y nuestra invitación también para que quienes aún no han ido a la fundación a incluir todos los datos en la base de datos lo hagan. Algunas personas lo hicieron en un primer momento, pero pues han pasado varios meses, han tenido la cirugía o han tenido quimioterapia y esos datos para nosotros son importantes. Muy importante porque ahí medimos sobre todo problemas que tenga el sistema de oportunidad. Nosotros ahí nos damos cuenta que le va mejor a las mujeres que hacen parte de una EPS que de otra. Eso es lo que queremos poder evidenciar y sentarnos con ministerio y decir, venga, esto no puede pasar, ¿sí? Porque encontramos que hay más complicaciones en este grupo. Entonces, pero eso lo podremos hacer cuando tengamos muchos datos para analizar. Preguntas. Doctora, en el chat pues hay preguntas más relacionadas con Con la medicamentos. sí, medicamentos. Bueno, la última dice, yo hace rato que no guardo nada de historias, pero con este taller será mejor hacer la tarea. Sí, Aprender. yo creo que estamos en un momento donde no sabemos qué va a pasar con el sistema de salud, si se acaban las EPS o no. Entonces, pues el paciente va a empezar a ir de un lado a otro. Todavía no hay una historia clínica electrónica. Algunos hospitales lo tienen, pero esa información no está disponible para que sea consultada desde otra clínica. Entonces nosotros, que somos los dueños de nuestra historia clínica, tenemos la responsabilidad y será mucho más fácil llegar a un nuevo médico que nos asigne con nuestra historia ordenada, organizada. Y como les digo, las 3 hojitas de resumen al comienzo, ¿no? Eso facilita para ese médico decir, vea, doctor, a mí me han hecho esto, perdón, yo ya recibí quimioterapia, me pusieron estos medicamentos, tuve tantos ciclos, después me volvieron a poner quimioterapia con tal medicamento, en fin. Es la invitación para que organicen ese AZ. Si quieren y tienen dudas, van a la fundación y se la ayudamos a organizar. ¿Quién levantó la mano? No sé. Elcia Rodríguez. Elcia, sí. Ya. Sí. Hola, doctora, buenas noches. Yo tengo una cantidad de cosas que me han hecho, han sido tantas, y yo siento que no debo tener mi historia completa, pero yo me preguntaba si eso Salud Total no la puede entregar o algo así, no tendrán ellos un registro de lo que le van haciendo, porque por ejemplo ahora con lo del cambio
de prestador de servicios, se supone que ya la HIC no va a seguir atendiendo. Entonces yo siempre pensaba, Dios mío, que no se queda uno como nada pendiente. Y no sé, no es la posibilidad de que Salud Total, digamos, me entregue la historia, no sé, alguna parte, como para uno no omitir detalles. Bueno, entonces volvemos. Buena esa pregunta, Elcida, y es para volver a aclarar. Recuerden que yo les dije quién es el que es el custodio de la historia clínica. No es la EPS, Salud Total es una EPS. El custodio de la historia clínica es la IPS, el prestador. En este caso es el HIC. El HIC debe hacer una entrega de historias clínicas al nuevo prestador. Y eso lo hacen bajo inventario, entregan. El HIC pues tiene la historia clínica electrónica, entonces él entregará discos duros con información. Pero después de que se logre parametrizar y empiecen a buscar, cuando llegue Elcida Rodríguez al nuevo sitio, buscar su expediente, mientras que se organiza nos va a tomar un tiempo. Entonces, por eso creo que es muy importante que nosotros vayamos y decir, vea, doctor, es que yo soy un paciente que tengo este diagnóstico, todo, ¿no? Ya ahí con la especificación, mi inmunistoquímica fue esa, mi patología fue esta, aquí está organizadito, separado. Es muy valioso. Yo quería hoy transmitirles el valor enorme que tiene la historia clínica, que guardémosla, así esté súper viejita, hay que llevarla, pero también la importancia de esas 3 hojas resumen, porque uno se pierde. Vea, ustedes han llegado con bolsas a la fundación, yo empiezo a mirar y veo cosas repetidas, porque se sacan copias de copias y uno se pierde entre tanto. ¿Y qué fue primero, qué fue después? Entonces, pues el médico no va a tener la paciencia de ponerse a mirarle. Él no tiene el tiempo ni la paciencia. Pero si ustedes llegan con una hoja y dice, vea, doctor, este es mi diagnóstico, a mí me han hecho esto, tal, tengo pendiente esta cosa. Eso facilita. Entonces, la razón del taller era como decirles, oiga, no, tenemos que organizarnos porque no sabemos qué va a pasar. Y así sea Salud Total o Sanitas o cualquiera. Sí, yo tengo la mía organizada, pero es que como han sido como tantos detalles, siempre que pregunto algo me falta. Pero entonces sí es demorado, sí tú lo haces, pero es demorado. Ah, ya lo entendí. Ah, bueno, doctora, muchas gracias. Sí, señora. Bueno, creo que despejaron dudas. Fechas iniciales y exámenes iniciales, todo esto facilita la vida, sí, señor. Y el genio del médico tratante. Sí, yo me imagino la cara de felicidad de un médico que llegue y vea, esta señora de Senosama viene con una carpeta organizadísima, tiene 3 hojitas, ella sabe cuáles son sus problemas, qué le pasó. Vea, esto, de verdad que uno de médico se pone de buen genio y les puede dedicar más tiempo a ustedes que tiempo a tratar de saber qué es lo que le pasa a esa persona. Entonces, bueno, de tarea, hagan las 3 hojitas. Yo quiero ver esta presentación. Ustedes le dicen a Idalí, quiero la presentación, se la mandamos o la vamos a compartir por los grupos. Creo que aquí todos hacen parte de la fundación. De pronto hay algunas personas que no hacen parte de la fundación. Si la quieren, nos la piden. Igual la vamos a dejar la charla grabada. Pero me encantaría que pudieran hacer la tarea y que los médicos empiecen a decir, oiga, estas señoras de la fundación son súper ordenadas, organizadísimas, aquí está todo. Y si no, y si falta parte de la información, recuerden que ustedes la pueden solicitar, ¿no? Pido copia de mi historia clínica. Bueno, mis queridas hermanas Rosa, muchas gracias por su tiempo. Espero que esta información les hubiese sido de utilidad. Que pasen feliz noche. Sigan muy pendientes de las noticias, de lo que pasa con la reforma. Yo estoy participando, como les he contado, en diferentes escenarios, defendiendo que lo que vaya a pasar, pues no nos perjudique, que no sea regresivo, pero todas tenemos que estar atentas y ver las noticias y poner en las redes y decir que
no nos quedemos por ahí dormidos esperando que, oiga, ya usted no tiene EPS, ya no existen las EPS, vaya al hospital tal para que lo zonifiquen y lo atiendan, ¿no? Muchas gracias, doctora. Bueno, me gustó saludarlas y verlas. Que estén muy Igualmente, bien. buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, igualmente. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.